He recibido todos los saludos, los mensajitos de parte de ustedes y le doy gracias a Dios de poder estar acá nuevamente. Antes de ir a la palabra, vamos a despedir a los niños que tienen su tiempo de escuelita. Bendiciones, qué lindo de verlos, los amo, hermano. Saludamos a aquellas personas que nos están viendo del otro lado. Dios te bendiga. Te animamos a que te puedas quedar con nosotros, que puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Sabemos que va a edificar tu vida, va a traer un cambio, y que puedas aún bendecir a otros con este mensaje. Amén. Bien, ¿estamos listos? Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 3. Mientras ustedes buscan, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y hermoso eres tú, Señor. Amado, querido, precioso eres. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor, para todas las cosas. Queremos tu presencia, pero te queremos a ti sobre todo. Ayúdanos a que cada día estemos más enamorados de ti. Cada una de las personas que están acá, sé que pueden dar testimonio, Señor, de ti, de cómo tú cambias, transformas, cómo haces las cosas nuevas, Señor. Señor, sigue haciéndolo porque no hay oposición en nosotros. Que tu palabra sea palabra como espada de dos filos, que penetre, Señor, hasta partir el alma, Señor. Las coyunturas, que nos hables. Que salgamos de acá cada día más enamorados de ti, Señor. Que tu palabra edifique, pero también limpie, Señor. Pero también construya en nuestro interior. Señor, yo puedo ver a tu iglesia como me has mostrado en la intimidad. Una iglesia con propósito y con llamados. Una iglesia con ministerios, Señor, llamados, cosas que tienes. Oro, Señor, por ellos. Oro para que juntos nos podamos alinear a tu divina voluntad y a lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor. Sé que acá hay gente valiente que puede decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Personas que desean morir a su propia vida para vivir tu vida, Señor Jesús. Yo te doy gracias. Tu presencia ya ha descendido, hay quebrantos en los corazones. Tu presencia está acá con nosotros, Señor. Para algunos sale una sensación rara, algo extraño, pero es la presencia de Dios estando contigo, aquel que lo llena todo. Señor, damos gracias por este tiempo y bendecimos tu palabra. Señor, oro por tu palabra y declaro que va a caer en buena tierra, que esta palabra se entenderá y que la vas a poner por obra y por práctica. Oro por esta palabra porque sé que va a dar fruto en tu corazón. Reprendo al enemigo que quiera venir a robar lo que hoy el Señor te va a entregar. Y declaro tu mente libre. Y declaro la sangre de Jesucristo que es derramada de tu cabeza a la planta de los pies, para que nadie te robe lo que hoy el Señor te va a dar. Señor, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos Isaías 40, verso 3. Voy a compartir una porción de la Escritura. Y dice así: vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Endereza calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Un pasaje muy conocido, muy escuchado, y sobre todo la primera estrofa. Voz que clama en el desierto, prepara el camino nuestro Dios. Endereza los caminos en la soledad
a nuestro Dios. Un pasaje muy conocido. Esta es la profecía que hablaba sobre un varón llamado Juan el Bautista, en el cual ese hombre fue designado por Dios con una tarea específica del momento que fue engendrado en el vientre de su madre. Su tarea era que iba a abrir caminos para nuestro Rey, para Jesucristo, que iba a enderezar lo torcido, que iba a ser una voz que clama en el desierto, que iba a ser una voz profética. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los que estaban perdidos a Dios. Pero sobre todas las cosas, su mayor deber era abrir caminos, preparar el camino para el Rey. Ustedes deben recordar en películas, aún lo han leído, han visto la historia, que Juan el Bautista fue un hombre aún poco común para la época, y para esta época también sería poco común. Un hombre raro, podríamos decir, para los religiosos de esa época. Enemigos para muchos, sí, pero para otros su palabra eran como espadas que atravesaban y partían sus corazones, que llegaban a verse por dentro y hasta decir: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Tus palabras me golpean tanto el corazón que me han traído convicción, y decime ¿qué hago ahora? Bautícense y arrepiéntanse de sus pecados. Eran sus palabras. Y su mensaje fue un llamado al arrepentimiento y a la preparación para la venida del Señor, su primera venida, su bautismo en aguas. Y su mensaje eran 10 palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nada más que eso. Eso traía convicción a muchas personas de hacerse ver por dentro y decir: estoy mal, necesito volverme a Dios. Pensé que estaba bien, pero no me estoy dando cuenta que estoy mal. ¿Qué hacemos ahora? Bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Y este hombre tan poco común, su tarea era esta: predicar, preparar el camino para que el Señor venga a hacer su obra. Entonces, un mensaje corto, sí, pero con autoridad, con dirección de parte de Dios. No era un mensaje de tristeza por el pecado, no era un mensaje de agonía de que estaba mal, no, era un mensaje que traía un cambio radical a los corazones de las personas, que los hacía volverse a Dios de todo corazón. Sus vestiduras, y acá es donde voy, ropa hecha con pelo de camello, y llevaba un cinto de cuero. Poco moderno para esa época. Y si hoy tuviéramos un Juan Bautista de esta forma, también anticuado le podríamos llegar a llamar. Su comida eran langostas y miel silvestres. También una comida poco común, una comida no de realeza, una comida de campo, podríamos decir. Su casa, el desierto. Su techo, las estrellas. Su suelo, las montañas. Un lugar poco común. Así vivía este profeta, que fue el que abrió el camino al Señor y preparó los corazones para que puedan recibir a Jesús. Pero ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Mucho tiene que ver. Tú tienes que saber que los desiertos en la vida no matan. Los desiertos preparan. Tú tienes que saber que si tu vida hoy se encuentra en un desierto, que si tu vida hoy se encuentra en aprietos y ves que cada vez estás más metido en el desierto no mata. Los desiertos capacitan a las personas. El desierto es un lugar de mucho silencio, donde las voces del mundo se apagan, donde las voces de la murmuración y la multitud se apagan. ¿Para qué se apagan? Para escuchar una sola voz, que es la de Él. Así que si hoy te has sido introducido en un desierto, tienes que saber que los desiertos no matan, los desiertos capacitan. Si la voz de tu multitud se ha callado, es porque el Señor quiere que escuches solamente su voz. Pastor, es que nadie se acuerda de mí, nadie me habla, nadie me escribe un mensaje. Paso una semana que no voy a la iglesia y nadie pregunta por mí. Desierto. En los desiertos hay silencio.
En los desiertos solamente se escucha el soplar del viento, nada más. Pero escuchas la voz de Él. Cuando haya silencio en tu corazón y cuando estés en desierto, aprende que el Maestro quiere hablar contigo. Amén. Entonces, si estás en desierto, no busques salir de él rápidamente. Más bien, busca escuchar la voz de Dios rápidamente. Porque en los desiertos Dios nos enseña, Él te capacita. ¿Cuántas cosas viviste que te hicieron llorar, que te hicieron meter en lugares muy poco común, pero te terminó dando una enseñanza? ¿O escuchaste la voz de Dios en tus peores tormentas? Seguramente que sí. Desierto te capacita y es la escuela de la enseñanza para aquellos que son entendidos. Desierto afina tus sentidos espirituales. El desierto va creciendo en el desierto vas creciendo a pesar de lo que tú estás viviendo en él. En el desierto seguís aprendiendo y a tener paciencia y aún a desarrollar resistencia. Sabes resistir, aprendiste a resistir, porque estuviste en ese lugar. ¿Y qué quiero decirte con todo esto? Que Juan el Bautista tuvo que pasar por la escuela del desierto para ser aprobado, para poder llevar el mensaje. Él tuvo que meterse donde nadie lo veía para aprender a escuchar la voz de Dios, para prepararse a decir 10 palabras: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje corto para muchos, pero con mucha profundidad espiritual para otros. Entonces, si tu asignación fue preparar el camino para el Señor, prepárate, porque la escuela del desierto es ahí donde muchas veces somos capacitados. Es ahí donde muchas veces aprendemos. Es ahí donde tenemos la asignación. En el desierto fue donde este varón pudo entender qué es lo que tenía que hacer por Dios. Entonces su palabra dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Así que tienes que saber que tu voz tiene que clamar aún en los medios del desierto. Entonces, y todo lo que hagas tienes que ser para preparar el camino del Señor. ¿Para qué? Para su segunda venida. Ya Juan el Bautista pasó, preparó la primera venida del Señor. Ahora la iglesia está llamada a preparar el camino del Rey para su segunda venida. Y de eso es lo que quiero hablar. El mensaje se llama así: preparando el camino para la venida del Rey. Juan el Bautista preparó el camino para su primera venida. Y nosotros, los que estamos hoy acá, los que somos llamados a preparar el camino para su segunda venida. Esta generación que hoy está presente en este mundo es la que tiene que entender cuál es tu lugar en el plan de Dios. Y bien, ¿cómo preparamos el camino del Señor? Primeramente, ¿qué es lo que es preparar el camino del Señor? Prepararlo es no perder de vista y tener en cuenta lo que somos y hacemos, lo que debemos colaborar para la verdadera línea de llegada y cumplimiento de Dios. Nunca pierdas de vista a tu Dios, nunca lo pierdas de vista. ¿Cómo preparo el camino del Señor? Yo hoy quiero compartirte 4 pautas o 4 pilares que son fundamentales como iglesia en analizarnos, en preparar el camino del Señor. 4 pilares, como lo decía. Y el primero, preparar el camino del Señor, es prepararme para Él. Preparar el camino del Señor para que Él venga es prepararte vos primero. En los últimos tiempos vamos a ver 2 tipos de personas. Vamos a ver los distraídos, que serán sorprendidos por las señales que verán, serán sorprendidos aún por la venida del Señor que vendrá. Pero también estarán los que están preparados.
que verán señales y entenderán que es el cumplimiento de profecías, que verán cumplirse cada profecía y dirá, esto es lo que está escrito acá, lo que hablaba tal profeta que iba a suceder antes que el Señor venga. Pero al final de todo eso, los que están preparados terminarán diciendo, para esta hora hemos llegado, para este momento me he preparado. Personas entendidas aún en los tiempos finales. Entonces, mi mensaje hacia vos, mi devolución, no tengas miedo en aprender los tiempos finales. No tengas miedo en saber qué es lo que va a suceder cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. No tengas miedo en saber lo que hoy está aconteciendo y compararlo con la Escritura, porque son profecías que se están cumpliendo. Entonces, el primer punto para preparar el camino para el Señor es prepararte vos, es prepararme yo. Amén. Y esto es un claro ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan la historia de las 10 vírgenes? Seguramente sí. Claro, 10 de ellas eran insensatas y 10 eran prudentes. Entonces, los dije al revés. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. La diferencia que marcaba que las prudentes tenían aceite extra. Tenían aceite extra. ¿Para qué? Para que el fuego no se apague. ¿No te parece que hoy tenemos gente distraída, pero gente que está atento? ¿No te parece que es señal que es lo mismo? Decirte que hay gente prudente y gente insensata. Gente que tiene aceite de reserva, pero gente que tiene aceite solamente cuando viene a la iglesia. Que no cultiva su propio aceite. Pasa, claro que sí. Y yo le pregunto a usted de qué lado quiere estar. ¿De los distraídos o quiere estar de los que están preparados? Entonces, el primer mensaje, la preparación se basa en 2 cosas. Primeramente, me preparo mi interior. Yo decido vivir una vida en santidad. No porque me la pidió el pastor y me la piden en la iglesia. Yo lo decido, por amor a Él. Yo decido vivir una vida agradable a Dios en gratitud, en caminar como Él quiere, en obediencia, con un corazón puro. Yo lo decido. Usted lo decide. Nadie lo va a obligar. No hay iglesia, y si lo obligan está mal, porque tienen que salir de su corazón. Porque el claro ejemplo es, yo amo tanto a Dios y entiendo que Él está haciendo tanto por mí, que yo quiero agradarlo a Él. Entonces, cuando yo me preparo para Él, mi primer punto en prepararme es prepararme en interior. Es preparar mi vida. Lo que está torcido se va a enderezar. Y el segundo punto es prepararme. Es cuando yo invierto en saber más sobre Él. Es saber más sobre el plan que Él tiene conmigo y que yo puedo aportar a Él. Esto es invertir en conocimiento. La palabra primera de Pedro 1:13, en una versión, creo que es NBI o una versión nueva, dice: preparen su entendimiento para la acción, la cual traerá la gracia y la revelación de Jesucristo. ¿Cómo podemos darle marcha a esto? Esto hace referencia a que necesito estudiar la palabra. Necesito entenderla. Necesito comprenderla. ¿Para qué? Necesito invertir en conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para poder accionar. Y en base a eso que yo dedico tiempo en estudiar, dedico tiempo en aprender, dedico tiempo en invertir la palabra, en base a eso, mi acciono sobre eso. Pero Jesucristo se me ha revelado cuando yo invierto en eso. Entonces, pronto les digo que volveremos a los tiempos de discipulado, porque entendemos que el discipulado dentro de la iglesia es un pilar fundamental de formar gente, de formar hombres y mujeres que puedan prepararse para Él. Entonces, ¿cómo estás preparando tu entendimiento para la acción? ¿Estás dedicando tiempo? O me decís, no, pastor, sinceramente a mí mucho no me interesa. O el claro ejemplo que escucho: yo, ¿para qué voy a estudiar si no voy a ser pastor? Pero no se trata de eso.
Lo que se trata es tener conocimiento de la Escritura, saber en qué tiempo hoy estamos, pero aún que cuando venga el día malo tú puedas sostenerte a través de la palabra, estar nutrido en la palabra, que nada falso, nada falsificado te pueda quitar de lo que donde Dios te estableció. Entonces muchos quizás queremos accionar, pero antes de accionar tenemos que entender. ¿Entender qué? Lo que tenemos que entender es lo siguiente: ¿quién eres? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es tu tarea en el plan de Dios? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Yo muy pocas veces. ¿Quién es aquel que te llamó? ¿Cuál es tu lugar en el plan de Dios? Cada uno de ustedes están en el plan de Dios. Cada uno de ustedes tiene una asignación en el plan de Dios. ¿Pudiste descubrirlo? ¿Pudiste alguna vez meterte en saber cuál es el plan de Dios para con tu vida? Esta es la respuesta. Si todavía no lo hiciste, es necesario comenzar a buscar a Dios. Saber si hoy todavía tu corazón sigue latiendo. ¿Cuál es el plan de Dios para contigo? ¿Quién eres en Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo formas parte en el círculo, en el plan perfecto que Dios tiene con tu vida? El segundo punto es preparar el camino. Y esto va de la mano de preparar personas. Para preparar el camino para el que el Señor venga, va de la mano con preparar personas. Y preparar personas tiene que ver con multiplicarse. Lo que entendiste de Cristo es lo que se le tienes que dar a otros. Prácticamente. Lo que recibiste de Dios, sea poco, sea mucho, tiene que compartírselo a otros. Y acá no hay excusa. No me puedes decir: pastor, pero yo no sé la Biblia. No importa. ¿Qué es lo que hizo Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está cambiando Dios en tu vida? Sea mucho, sea poco, sea mucho, compárteselo a otro. Porque el preparar el camino de Dios es: yo me preparo en ustedes. Y lo que yo sé, se lo doy a ustedes para multiplicarme. Y ustedes en su ambiente, en el lugar donde ustedes se muevan, lo poco que aprendieron, lo poco que Dios invirtió en ustedes, multiplíquense en otros. ¿Me puedo dar a entender? Entonces, ¿cómo puedo sostener esto? Claro, la palabra de Dios dice: lo que de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Entonces, si Dios te lo dio de gracia regálalo. Porque si tanto me costó. ¿Te cuento un secreto? Si tú eres mano abierta para dar lo que Dios te dio, mayor es lo que recibes. Si tú tienes la gracia de recibir palabra, tienes la gracia de recibir, de entender la Escritura, y mientras más suelte eso para multiplicarte a otros, mayor es lo que viene sobre tu vida. Amén. Entonces, preparar el camino es enderezar las sendas de aquellos que están torcidos. Enderezar los caminos de los que están torcidos. Y esta es tu tarea y la mía. Esto es multiplicarme afuera, en aquel que no conoce a Dios. Preparar el camino es llevarle el mensaje a aquel que está perdido. Es multiplicarme en aquel que me necesita. Y si recuerdas, la tarea del Señor para la iglesia, ¿saben cuál fue? Esta: hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. Continúa después. El Señor le dará autoridad, pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán, echarán fuera demonios y demás. Pero la primera tarea que le dio la iglesia, que te dio vos y a mí, hacer discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos es parte de la vida local, es parte de esta iglesia. Es nuestra tarea ser discípulos. El poder multiplicar a Cristo en otros. Y esto, si tú lo entiendes, si juntos preparamos el camino de Dios, es: lo que yo tengo, le doy al que no tiene. Lo que tú tienes de parte de Dios, compárteselo con otro que lo necesita. A eso es lo que va el mensaje. Cuando preparamos personas, me estoy diciendo: yo lo que tengo me quiero multiplicar en otros.
Hermanos, es lo que hago yo como pastor. Lo que de gracia recibo de Dios, de gracia se lo doy porque me quiero multiplicar en ustedes. Y ustedes se tienen que multiplicar en otros. Entonces, en esta área es donde muchas veces fallamos como iglesia. Donde muchas veces fallamos, donde necesitamos que el Señor despierte la área de discipular a otros, pero también de dejarme discipular a mí. Entonces, que el Señor traiga un avivamiento a nuestras vidas en el área del discipulado. Porque es importante, lo necesitamos, iglesia. Y te pregunto, ¿cómo está siendo formado Cristo en tu vida? ¿Estás dejando que Cristo forme dentro tuyo? ¿Y cómo tú formas a Jesús en la vida de los demás? Pastor, sabe que a mí hasta me da vergüenza de decir que voy a la iglesia. Bueno, necesitas ir rompiendo con esas cosas. Necesitas ir entendiendo quién eres en Dios. Eres una hija, eres un hijo de Dios. Él está contigo, ¿cómo te va a dar vergüenza? Entonces, esto habla de una relación. De yo preocuparme por ustedes, ustedes preocuparse por los de afuera, de juntos preocuparnos por el necesitado. Pero lo que Cristo puso en mí, yo se lo comparto al que lo necesita. Eso es multiplicarme en los demás. Porque la vida de la iglesia no solamente se relaciona en nuestras reuniones. La vida de la iglesia funciona después de estas reuniones. Cuando te escribo, cuando me escribís, cuando no tenés un problema, hay que solucionarlo. Cuando pedís un consejo, cuando yo necesito darte un consejo, cuando tenemos que ser discipulados, corregidos por Dios. La vida de la iglesia se trata de eso también. No solamente de las reuniones los sábados o un día de semana. La vida de la iglesia se trata de otra cosa, de aún seguir discipulando fuera de estas cuatro paredes, de yo multiplicarme en vos y vos podés multiplicarte también en los otros que te necesitan. Entonces, cuando es lo que llevo a Cristo a otros, es llevar a Cristo a otros. Entonces el camino del Señor se prepara llevando luz a otros, abriendo caminos a otros. ¿Para qué? Para que entre Jesús en sus vidas. Como tú un día encontraste a Jesús, o te lo presentaron, o te abrieron los caminos, tus caminos que estaban torcidos, desviados, te los enderezaron, que un Juan el Bautista se levantó siendo hombre o mujer y te enderezó los caminos y te trajo a Cristo a tu corazón. De esa misma forma yo me lo tengo que hacer con los de afuera. ¿Me comprendes? Pero necesitamos tener esta pasión. Necesitamos tener esta pasión que tuvo Jesús por el que está perdido y multiplicarme. Entonces, necesitamos entender que somos la iglesia del Señor, pero también somos el cuerpo del Señor. La iglesia es un cuerpo, lo relata la Escritura. Y si cuerpo somos, cada uno tiene su función. Si tienes que saber que tu tarea es muy importante para mí, porque lo tuyo no es menor que lo mío, ni lo mío es menor que lo tuyo. Es que cada uno tenemos tareas diferentes. Por eso somos cuerpo. ¿Me puedes comprender? Amén. Entonces somos un cuerpo con tareas diferentes, pero todo el cuerpo trabaja para el plan de Dios. Trabajamos para preparar el camino del Señor. Para eso trabajamos. Punto 3. Preparar el camino del Señor es preparar recursos. Preparar el camino del Señor es también preparar recursos. Saber que el Espíritu Santo está liberando creatividad sobre la tierra. Preparar recursos es la creatividad de Dios aplicada en la tierra. A través de la música, del arte, de libros, de tecnología, de lo que sea, de predicaciones, de canciones, aún de innumerables de recursos. El Espíritu Santo es creativo. Y cuando la iglesia entiende esa creatividad, la usa. ¿Para qué? Para llegar el mensaje a otros. Para eso. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin el Espíritu Santo es creativo? Con el fin de poder llegar al que todavía nadie llegó. Así sea a través de cualquier medio. Hace
de la música, tecnología, innovación, entendimiento, una prédica, un mensaje o lo que sea, un mensaje de WhatsApp, la creatividad del Espíritu Santo no va a impedir, no va a ser obstáculo para que tú puedas llegar a otros. Entonces, es por eso, y acá donde viene la parte dura, donde no debemos ser religiosos y estructurarnos en ideas y conceptos que nosotros mismos formamos y que creemos que si no es así, no funciona. El Espíritu Santo es creativo. El Espíritu Santo es creativo. Y si Él quiere llegar a una clase de personas donde nosotros no podemos llegar, Él va a hacer cualquier cosa para llegar a esa clase de personas. Entonces, lo que quiero soltarte es que Dios, y lo quiero soltar sobre tu vida, es que Dios te va a posicionar con gente estratégica en lugares estratégicos. Dios va a hacer de tu vida algo donde te va a posicionar en lugares puntuales, donde otros no van a llegar, pero tú sí vas a llegar. Entonces Dios va a levantar de esta casa gente con estrategia para lugares estratégicos. Entonces, ¿con qué fin? Con el único fin de predicar el mensaje, de llegar a aquellos que no pueden ser alcanzados. ¿Me puedes comprender? Así que si tu tarea es una tarea puntual, si tu tarea es una tarea puntual para una clase de social, o tu tarea es un lugar puntual o una posición puntual, tienes que saber que es un punto estratégico donde Dios te puso. ¿Para qué? Para ganarlos de ese ambiente. Entonces muévete acorde al plan de Dios. Muévete. Desde ese lugar te digo, prepárate para Él. Prepárate para Él. Prepárate para tu Señor. Preparar no solamente significa orar. No solamente significa orar para que Dios me dé una palabra, para predicar, para soltarte una profecía, o para que el Señor me dé unción para el sábado en la iglesia. No. Cuando decimos me preparo para Él, es decir, es tener aceite extra dentro mío, es cultivar una vida de oración, pero también una vida de intimidad. No para un día en la reunión, sino porque lo amo a Él. Preparar personas es vivir una vida de iglesia local, pero dentro de eso yo estoy formando discípulos. Y yo me sumo al plan de Dios en esta casa, porque es mi casa. Y si Dios te puso en una iglesia local, es porque quiere hacer algo contigo en esta casa. Únete al plan de esta casa. Únete a lo que Dios quiere hacer en esta casa, porque cuando te une lo que Dios quiere hacer en esta casa, de ahí tú sales a discipular a otros. De ahí sales para otros lados, para donde Dios quiere enviarte. Entonces, hacer discípulos nos hace también desarrollar el plan de Dios que tiene para tu vida. Preparar recursos es la consecuencia de que usted y yo vivimos una vida en intimidad, cultivando aceite, y que vivo insertado en la vida de la iglesia local. Y de ahí nacen cosas de la iglesia. ¿Para qué? Para alcanzar gente no alcanzada, para alcanzar lugares no alcanzados. ¿Me puedes entender? Y es mi oración, iglesia, que el Señor siga derramando creatividad sobre cada uno de nosotros. Es mi oración para que el Señor te dé ideas creativas que nadie les ha tenido. No para enorgullecerte, no para sacar pecho, no para decirte, ¿viste lo que Dios hizo conmigo? No, es para que llegues a esas clases de personas. Y yo hoy públicamente necesito honrar la vida de este varón. Necesito honrar la vida de Ignacio. Ignacio ha podido entender la creatividad del Espíritu Santo, ha captado la señal, ha dicho, es por esto lo que tengo que hacer, esta es la tarea que yo tengo que hacer como iglesia local, esto es lo que Dios me está llamando. Y este pequeño joven simplemente dijo, Señor, es así, perfecto, vamos a hacerlo. Y le pueden preguntar a él cientos y cientos de personas viendo nuestros mensajes,
Cientos y cientos de personas escuchando, diciendo amén, lo tomo, esto es para mí. Otros aún de otros países diciendo gracias porque Dios me habló. Aún parte de eso hay frutos en esta casa porque nos ven del otro lado. ¿Por qué? Porque un día el Espíritu Santo derramó creatividad sobre un hombre, entendió el mensaje, dijo: Señor, heme aquí, yo me sumo a tu plan, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo hacemos. Y públicamente honro la vida de este varón por haber escuchado la voz de Dios. Honro la tuya también, porque tu trabajo no es menos. Pero escucha la voz de Dios. Aunque la idea parezca loca, bendita locura, porque las cosas fluyen así. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios, aunque te parezca loco. Y miran, lo cuento y por favor no lo tomen que me estoy jactando, me quiero vanagloriar de algo. Miren la locura de Dios. Me llama la directora de la escuela de mi hija. Ella se enteró que soy pastor de la escuela, que soy pastor de una iglesia. La directora preguntándome si yo puedo ir a orar a la iglesia, a la escuela, porque la escuela cumple años y quiere que un pastor vaya y ore por la escuela. Dígame si en este siglo no es locura eso. Bien, no solamente la historia quedó ahí. Dije, sí, voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Y voy a ir con un mensaje. Me llaman de otra escuela. Mira, yo sé que usted es el papá de Oriana. Usted no puede asistir. Queremos involucrarlo en reuniones donde no sabemos cómo solucionar las cosas. Y necesitamos ideas. Y la vez que lo escuchamos, usted da paz a la gente. Y necesitamos eso en esta escuela. Dígame una cosa, yo no soy nada si Dios no prepara el camino para llevar el mensaje a otros. Eso no es nada. Compañeros de trabajo, de continuo, mandándome mensaje. ¿Qué pasa? No, simplemente quiero escucharte, porque cada vez que te escucho recibo paz. Cada vez que te escucho me das un buen consejo y yo lo aplico y a mí me sirve. Pastoreando fuera de cuatro paredes, haciendo la comisión, preparando, abriéndole el camino al que no conoce a Cristo. Tu problema es necesitas volverte a Dios y las cosas van a ver cómo funciona. Los caminos torcidos, enderezándoselo. ¿Te das cuenta? Esa es la tarea que tenemos que hacer como iglesia, enderezar los caminos de las personas que están torcidas hacia Dios. Es lo que necesitamos hacer. Es llegar al corazón del que está perdido. ¿Te acuerdas cuando vivías en desesperación? ¿Te acuerdas cuando no dormías por las noches? ¿Te acuerdas cuando no sabías qué hacer? Hasta tentaste con tu vida. Hasta no sabías qué hacer contigo mismo. Alguien llegó con un mensaje sencillo, quizás te enderezó el camino. Yo hoy estoy acá gracias a mi padre. Mi padre me predicó a mí y alguien predicó a mi padre. Y enderezó los caminos torcidos de él. Y él enderezó los míos. Y hoy estamos acá por eso. ¿Cómo no te vas a mover en misericordia por el que se está perdiendo? ¿Cómo no vas a enderezar los caminos de los que están torcidos? Hermanos, es una demostración de amor hacia tu Dios que te ama con locura y que entregó su vida por vos y por mí. Y por último, preparar el camino significa o es también preparar lugares. Y cuando hablo de preparar lugares, es vivir una anticipación de lo que pasa en el cielo o en la tierra. Lugares se experimenta, en los lugares se experimenta la presencia de Dios. Ustedes vienen a esta casa, se quebrantan, lloran, sienten paz en el corazón. Otros hablan en lenguas, otros escuchan la voz del Espíritu Santo, otros se sienten relajados. ¿Ustedes se piensan que lo hago yo porque vengo vestido de saco y camisa? No, yo no soy nada, iglesia. Es Dios hablándote y llegando a tu corazón. Es Dios haciéndote sentir cosas que nunca antes sentiste. Es el Espíritu Santo diciéndote: toda la vida me escuchaste, pero tienes que saber que soy real y que me puedo manifestar en tu corazón.
Preparar el camino del Señor significa preparar lugares. Hermanos, este es mensaje para vos. Prepara un altar de adoración en tu casa. Prepara en tu casa. Pon alabanza, pon adoración. La atmósfera que vives acá la puedes vivir en tu casa. Preparar el camino también significa preparar lugares donde habite la presencia de Dios. Prepara una atmósfera de adoración. Que alguien de continuo en tu casa las 24 horas esté cantándole a Dios. Es por eso que un día, dice la Escritura, toda la tierra será habitación de Dios. Lo relata Apocalipsis. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que quiere decir esto, que en el fin de los tiempos, la nueva Jerusalén con su Señor descenderá a la tierra, y la tierra será la habitación de Dios, el lugar de Dios. Es por eso que preparar el camino también es vivir una vida de adoración. Es vivir una vida, no solamente la experiencia del sábado. Tú en tu casa tienes que experimentar esta atmósfera. La puedes tú provocar. Tú la puedes vivir. O sea, toda la tierra será el reino de los cielos. Y eso será el fin de la comisión. El camino del Señor también se prepara en adoración y en intimidad, cultivando aceite extra. En tu casa pon adoración. Prepara tu habitación donde te vas a encontrar tú y Dios. Nada más. Vas a vivir cosas que nunca antes habías vivido. Y te puedo dar fe de eso. Lo que tú vivas acá, lo que cantas acá, lo puedes vivir también en tu casa, en tu habitación. Pero eso ya no depende del pastor, depende de ti. Del hambre que tengas por Dios. Pero una forma de preparar el camino es a través de la adoración. Cuando una iglesia de continuo ministra al Señor, el Señor ministra a ministros y forma ministros. Cuando nosotros como iglesia de continuo ministramos al Señor, Él de continuo forma ministros en su intimidad. Entonces, ¿para qué los forma? Para enviarte a lugares donde todavía nadie ha llegado. ¿Cuántas personas salieron de ambientes de alabanza y de adoración como esto? ¿Cuántas personas se levantaron, anunciaron a Cristo, saliendo de lugares de gloria, de presencia de Dios? ¿Por qué? Porque entendieron que hay que fomentar la adoración y la alabanza. Iglesia, preparemos lugares que reflejen el cielo, que reflejen el modelo del cielo acá en la tierra. Cuando nosotros, lo que tú vives acá, que muchos lo llamamos vivir algo sobrenatural, no es algo que se vive todos los días. Es un pedacito de lo que se vive en el cielo traído a la tierra. Por hombres y mujeres como ustedes, que ¿qué? Tienen hambre de Dios. Quieren encontrarse con Dios. Quieren que su vida siga cambiando. Quieren que su vida siga siendo transformada. Vive una vida así. Preparemos habitaciones de adoración. Y Dios se va a encargar de preparar ministros para enviarlos afuera. Cuando nuestros hijos nacen de lugares de ministración, de lugares de adoración, nacen de atmósferas de presencia, terminan siendo muy efectivos en la tarea que Dios les encomienda. Pero tienes que saber esto, y con esto termino. El plan, el diseño, no es mío, ni tuyo, ni es de una iglesia, es de Él. Y usted y yo nos tenemos que sumar al plan de Dios. Y nuestro plan es de continuo en esta vida preparar el camino para que el Señor venga a buscar nuevamente a su iglesia.
Es aquel que tiene los caminos torcidos, enderezarle los caminos. Y si hay bosques, si hay campos, allanar los lugares para que vea el camino correcto. Esa es nuestra tarea. Juan el Bautista se encargó de preparar el camino para la primera venida del Señor. La iglesia está llamada a preparar el camino para su segunda venida. Yo quisiera que te puedas poner de pie y puedas cerrar tus ojitos ahí donde estás. Yo quiero hacer una oración sobre ti. Cierra tus ojitos, por favor. Hoy quiero preguntarte lo siguiente. ¿Estás colaborando en el plan de Dios? Tu vida hoy, si Dios te preguntara, no el pastor, ¿está colaborando con el plan de Dios, con preparar el camino para el Rey? Quizás tu respuesta sea sí, quizás tu respuesta sea no. Quizás sea, pastor, la verdad que quise brillar más que Dios y lo único que me interesaba era lo mío. Y descuidé que el plan de Dios era de Él. ¿Estamos colaborando con el plan global de Dios? Porque no es un plan para mí, para que yo crezca, para que recibir los aplausos de la gente, las palmaditas en la espalda. No, es que estoy entendiendo que soy colaborador de Dios, nada más. Que es el plan de Dios. Y en esa palabra colaborador Dios puede poner un llamado, Dios puede poner una asignación, Dios te puede poner arriba de una plataforma, a cargo de un ministerio, responsable de una tarea. Pero todo lo tienes que hacer con un corazón sincero y sabiendo que lo haces para colaborar en Él. Muchas veces, como pastores, como ministros, como líderes, hemos generado falsas llegadas a la gente. Que te vaya bien en la vida, que mi ministerio crezca, que la iglesia crezca, que el templo crezca. Y no está mal eso, no está mal, iglesia. Pero el mayor objetivo es colaborar para el plan de Dios. Porque no trabajas para un pastor, trabajas para Él. ¿Queremos templos llenos de gente? Los queremos porque queremos que todos puedan volverse a Dios. Pero necesitamos asegurarnos que la gente que está dentro esté llena de Cristo. De nada nos sirve que no entren las personas en esta habitación, pero todos los que están adentro, su mayoría no tengan a Cristo, no estén llenos de Cristo. A mí lo que me interesa es que tú estás estando en este lugar, estés lleno de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he compartido la palabra que tú me has dado, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón, lo he compartido, Señor. Señor, queremos prepararte el camino, Señor, para tu venida. Señor, es acá donde todo aquello, Señor, que quizás ha ocupado el primer lugar, lo queremos despojarnos. Es acá, Señor, donde tú tienes que tomar tu lugar y brillar como tú eres. Entendemos que somos colaboradores tuyos, que estamos preparados para sumar, no para restar. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, los que hoy están presentes, los que nos están mirando, para que esta palabra trabaje en nuestras vidas, que hoy podamos tomar la responsabilidad de prepararnos para ti, de preparar personas, de preparar recursos, de preparar habitaciones de adoración. Señor, y así juntos vamos a estar alineados a tu divino plan, que es prepararte el camino para cuando tú vengas. Señor, derrama sobre esta casa, primeramente sobre mi vida, la gracia y el favor de preparar personas, de allanarle los caminos, de enderezar los que están torcidos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro y declaro en fe en esta hora que mis hermanos se levantan, Señor, en este tiempo como Juan el Bautista, como voz que clama en el desierto en estos tiempos, voz que clama, Señor, en medio de un avivamiento,
anunciando las verdades de Dios. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que Dios pondrá autoridad en tus labios. Autoridad para que las palabras que hables sean palabras direccionadas de parte de Dios. Para que aun cuando le hables al perdido, el Señor lo pueda hacer volver en sí. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, toca sus vidas ahora. Señor, en esta hora, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, entendemos que todo lo que hacemos es para ti. Es por Él y para Él. Señor, en esta hora bendice las vidas. Bendice aún los nuevos que están en esta casa. Bendice los que ya hace tiempo están. Señor, son vasos usados en tus manos. Así como alguien se encargó, dedicó tiempo a hablarte de Dios y tú escuchaste de esta misma forma preparar el camino a otros. El Señor está deseoso de que le preparemos el camino a otros, que le mostremos el camino de salvación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toca las vidas, Señor, en esta hora. Yo declaro tu presencia en el nombre de Jesús. Hay personas que necesitan paz en su interior. Recíbala ahora en el nombre de Jesús. Viniste por eso, eso lo tendrás. Reciba paz ahora en el nombre de Jesús. Reciba el descanso de Dios en este preciso momento. Veo que tu corazón está latiendo tan fuerte que pareciera que se sale. Pero tranquila, tenga paz tu corazón en esta hora. Varón, tú también tenga paz tu corazón, porque el Señor está en el asunto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en este preciso momento, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Honro tu nombre, Señor.